los que están acá. Bueno, disculpen mi voz de alergia, la primera alergia que tengo en mi vida, así que está difícil. Pero bueno, vamos con la presentación, vamos con la incidencia, que eso es lo importante. Estoy compartiendo pantalla, se va a poner en modo de difusión. Ahí está. Bueno, como bien decía Paula, como diseñamos esta actividad, yo les voy a hablar de una vertiente relativamente tradicional de la incidencia. Digo relativamente porque la palabra incidencia en sí emerge en el debate público muy recientemente, o sea, en esta comprensión que tenemos de ella, o sea, es de los años 2010, no hay mucha circulación anterior de esta idea de formas de influencia que serían quizás distintas o quizás no respecto a lo que se hacía antes, y justamente un poco en torno a eso quiero reflexionar a través de este estudio de caso sobre el caso del Observatorio Anticorrupción entre los años 2015 y 2017, que bueno, les voy a contar un poquito más, pero que tiene que ver con la agenda también de probidad que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet en aquel periodo. Quiero, antes de partir con el caso en sí, contextualizar un poco esta investigación. Primero, contextualizarla en la publicación que corresponde, con los coautores con los cuales trabajé, Antoine Faro y Sebastián Carrasco. Y eso fue parte de un libro, que pueden ver la tapa aquí, un libro sobre procesos participativos en acción pública. Y ahí uno ve un poco ya a veces cierta tensión, o al menos un diálogo entre esta idea de participación, la idea de incidencia. Son temas que están relacionados y cuyas fronteras no están tan bien delimitadas todavía, ¿no? Y en aquella oportunidad nosotros reflexionamos más bien sobre la idea de coproducción de las políticas públicas por parte de actores de la sociedad civil. Y esta reflexión en sí, digamos, se enmarca en una agenda de investigación más amplia, y bueno, por eso son autocréditos, un momento un poco autorreferente de ver distintas estrategias de influencia por parte de distintos actores que no siempre se piensan juntos, ¿no? Por un lado, entonces, una línea dentro de poder empresarial, que ahí trata de cómo finalmente las AFP en Chile han influenciado a largo plazo la política de pensiones, una cosa que ya está cada vez más manifiesto, aunque también se ha ido erosionando, como podemos verlo con los retiros, pero ahí entonces como trabajando sobre cómo finalmente han construido, han desarrollado estrategias a lo largo del tiempo, pero también se puede observar en movilizaciones sociales, en el trabajo que se muestra aquí al final, sobre no más AFP, justamente un poco del otro lado de la vereda, una movilización social, y de alguna manera como que incidencia permite, para bien o para mal, un poco aplanar estas diferencias entre actores y focalizarse en las estrategias propiamente tal para influenciar. Y para movernos hacia el caso, pero siguiendo un poco en esta introducción, quería mostrarles esto, ¿no? Como un aviso laboral del director de incidencia que en su momento publicó Espacio Público. Eso fue durante el proceso de investigación del caso que ahora les voy a contar. Y es interesante mirarlo porque de alguna manera uno puede ver, bueno, qué entienden ellos, ¿no? Por incidencia. Porque hay en este espacio todavía de distintos significados. Bueno, ahí está, hay una visión en aquel entonces, eso debe ser del 2016 o 2017, en aquel entonces bastante focalizado justamente en lo que decíamos de influir en los tomadores de decisión, por lo que, como los mencionan acá, que es otra categoría que puede ser en sí bastante discutible, implica mucho trabajo con los medios, implica reuniones, y ahí uno puede empezar un poco a ver por dónde van, digamos, los espacios de la incidencia según quienes la practican. Bueno, para entrar en esta investigación, entonces, sobre la incidencia, voy a entrar en el caso, y esa es la idea, ¿no? Como yo en este trabajo, no es que nosotros como investigadores, con el equipo que trabajamos, pretendíamos incidir, sino que queríamos conocer las estrategias y problematizar algunos puntos respecto a estas estrategias en cuanto a lo que nos dicen de la forma de hacer política o hacer política pública en general. Bueno, el caso entonces es el caso de la agenda de probidad.
y su transformación en un conjunto de leyes, en una tramitación bastante expedita, bastante rápida. La historia empieza en 2015, cuando se destapan diversos casos de corrupción, financiamiento irregular de la política, etcétera. No puedo hacer el detalle, eran muchos, fue una ola muy grande que siguió y que hizo tambalear al gobierno en aquel entonces. Y una respuesta, la principal respuesta que se le dio fue crear una comisión asesora presidencial, que se conoció como Comisión Engel, del nombre del académico que la encabezaba, y académico que a su vez era en este momento presidente de Espacio Público, una de las organizaciones que estudiamos. La comisión sesionó, tenía un grupo ahí de principalmente académicos y académicas que generaban propuestas, y a partir de estas propuestas el gobierno, retomando la gran mayoría de las propuestas, crea una agenda de probidad y transparencia. Y ahí está, bueno, la duda de qué se va a hacer, ¿no? Ahí empieza realmente, digamos, la historia de la incidencia, porque hay un conjunto de propuestas en esta agenda de probidad y hay que ver lo que llega finalmente a ser ley. Y enfrenta inercia, resistencia de los actores políticos tradicionales, particularmente en torno a los partidos políticos. Hubo mucha polémica sobre el refichaje y declaraciones bastante duras. Aquí cito dos que vienen de la derecha, pero en realidad era bastante transversal al espectro político que tenía presencia en el Congreso en aquel entonces. Y aquí entonces vemos el resultado del proceso, con distintas leyes que se han votado en distintos ámbitos, pero todos relacionados con temas de probidad. La más central, la más conocida sería sobre el carácter público y democrático de los partidos, que implicó financiamiento público y este refichaje, y otros elementos, algunos más o menos importantes. Esos son los resultados al 2017 también. Algunas leyes han seguido después. Bueno, ¿y cómo finalmente se produjo la incidencia, ¿no? Antes del cómo, ver un poco el qué, quiénes son los actores que ahí participaron. Aquí tenemos entonces Ciudadano Inteligente, que cambió el nombre hoy en día a Fundación Ciudadanía Inteligente, para desmasculinizar el nombre inicial, y que ellos trabajan principalmente desde la lógica de proyectos tecnológicos que vinculan la ciudadanía con la política desde sus inicios. Con una apuesta relativamente innovadora, ¿no? Como ellos como que se posicionan en el campo de la innovación en torno a la relación entre ciudadanos y política. Y también tenemos Espacio Público, que van a colaborar en este Observatorio Anticorrupción, un centro de estudios más tradicional que venía a ofrecer también cierta renovación, pero en la lógica más tradicional de cómo se han articulado centros de estudios relacionados con la política en Chile desde los años 80. Bueno, hay algunos elementos sobre diseño de investigación que no voy a detallar en esta presentación. Entonces, estas dos organizaciones, Ciudadano Inteligente y Espacio Público, crean este observatorio anticorrupción, ahí indicando por qué lo quieren hacer, en el fondo para apoyar, para hacer un seguimiento de que las propuestas que eran las del Consejo Asesor Presidencial se plasmen en mejores prácticas y concretamente en leyes. Y en el lanzamiento del observatorio, bueno, se ve que tenían una relación cercana con la presidencia de aquel entonces, porque vino la propia presidenta, Michelle Bachelet, a participar en este lanzamiento. ¿Qué se hizo entonces en términos de incidencia? Bueno, aquí hay también son capturas de pantalla que permiten poner el énfasis en cómo ha funcionado y qué trató de instalar este observatorio. Por un lado, bueno, hace un trabajo de ver el avance de las propuestas con un porcentaje, y por el otro lado le pone una nota, ¿no? Una cosa bien profesoral, digamos. Ahí la nota, de hecho, una nota regular, digamos, 4.4, no muy buena, y un avance en porcentaje no tan malo, pero lo interesante acá es entonces como la posición que ocupan, ¿no? Como se van a posicionar respecto a la política pública desde un rol de experto que pretende igual acercar información a la opinión pública. Un primer desafío es sintetizar, porque eran muchas medidas, 236, entonces ahí hay una diversidad muy grande, y lo que les acabo de mostrar permite una síntesis, ¿no? muy rápida, es decir, ya,
estamos en eso, ¿no? Con dos números que permiten hacerse una idea inmediata. Las notas tienen un efecto muy fuerte, no hay mucha, digamos, pedagogía ahí, ¿no? De como la nota en el sentido más tradicional de evaluar y tratar de presionar por la nota, y de hecho funcionaba, ¿no? O sea, según hemos podido recompilar en las entrevistas particularmente, había preocupación de los alumnos, en este caso el gobierno principalmente, ¿no? Y los parlamentarios también, por tener buenas notas. E incluso había enojo en caso de tener malas notas, y ahí la incidencia pasaba a tener una especie de circulación, en el sentido de que el punto de poner nota era tener un efecto y que se preocupaban por tener buena nota, pero cuando tenían mala nota, los alumnos trataban de influir sobre los profesores, ¿no? Con las mismas herramientas de, bueno, llamados por teléfono y mostrar molestia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí es una preocupación por cumplir más que realmente por un aprendizaje. Pero de todas formas se ve un primer efecto, y ese en el fondo era como la propuesta general, como la esencia del observatorio es esto. Ahora, la incidencia no descansa solo en esto tampoco, ¿no? Entonces, ahí está la forma de cómo se hace conocer este observatorio y qué canales ocupa para finalmente poder tener algún tipo de efecto. Entonces, bueno, lo que vemos es que había una promesa de participación, había una preocupación por la ciudadanía que se expresa en los discursos, se veía en el texto que estaba ahí al principio cuando se lanzó el observatorio. Es como bien recurrente en cómo se presenta esto, que es como para hacer que la ciudadanía influya. Pero finalmente es más para transparentar quizás, pero no hay canales de participación propiamente tal. Eso nos dice algo del tipo de incidencia que se quiera hacer. Hay una idea, hay una ambición, pero finalmente, como se ve en la última cita acá, se queda en un espacio profesional y bastante de élite de la incidencia. Entrando un poco más en el detalle de esto, bueno, nosotros en el capítulo ocupamos el concepto de repertorio, hay una definición tradicional de Charles Tilly, que es interesante porque, claro, nos sitúa finalmente en las cosas que se suelen usar, las cosas que se usan, digamos, en política para influir. Ahí el observatorio, OASES, Observatorio Anticorrupción, se sitúa, digamos, entre el centro de estudio tradicional y algo relacionado con la movilización social, pero finalmente sin entrar completamente en lo que sería la movilización propiamente tal. Se usa la experticia, se logran productos, la forma de poner nota es en sí interesante, no les voy a hacer todo el detalle, pero había un rigor, digamos, ¿no? Se muestra como un método riguroso, con también mucho juicio interpersonal, con distintas personas interviniendo, un trabajo colegiado, que eso es como bien importante, y con criterios claros. Pero lo importante también está en la comunicación. Se trabaja mucho en la relación con los medios. Aquí también, interesante, estamos un par de años atrás, pero la penetración de redes sociales todavía era menor, y también creo que toda esta historia está muy condicionada por una política pre-octubre de 2019, ¿no? Estamos como en la política más tradicional todavía. Entonces se comunica, se usa mucho la prensa tradicional, y hay un trabajo que se conoce en general como lobby, aunque justamente por trabajar sobre incidencia creo que hay que tener cierto cuidado con esta palabra, de participar en la discusión parlamentaria formalmente, con invitación a comisiones, informalmente con muchas reuniones. O sea, tenemos un ejercicio de la política con marcado profesionalismo, como bien se podía ver en el aviso que se hacía al principio, ¿no? O sea, es una incidencia, es un campo laboral incluso, no muy desarrollado, y que está, yo creo que en construcción. O sea, estas organizaciones han sido pioneras en este sentido. Hace 3, 4 años atrás, cuando se hizo, era un ejercicio bastante pionero, y se ve que hoy en día hay más organizaciones que intentan seguir, digamos, estas buenas prácticas para influir. Bueno, la efectividad se dio entonces en base a lo que vimos, a que fueron bien implementadas estas estrategias. Obviamente también tiene que haber cierta disposición, ¿no? La mejor estrategia de incidencia, si no hay ninguna disposición, no va a chocar con un muro, pero ahí había cierta disposición, y también había una relación que se trabajaba con
bastante sutileza con el Ejecutivo, como se vio, asistió la presidenta Bachelet en la inauguración. Engel a su vez también participó al final en algunos eventos, y como que había si bien habían críticas a través de las notas, también a veces se usaba instrumentalmente esta crítica para presionar a quienes eran los principales obstáculos, que eran los parlamentarios en este caso. Tuvieron un efecto de darle cierta legitimidad al proceso, una legitimidad interna con la metodología y también externa hacia digamos, la sociedad en general, la opinión pública, y también con elementos que, como les decía, otras organizaciones luego intentan repetir. Ahora, algunas dudas que nos quedaron, digamos, en esta reflexión sobre la presencia, de nuevo, ciudadana, porque es un término que estas mismas organizaciones ocupaban mucho, por eso lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, estuvimos analizando y nos dimos cuenta que el ciudadano que citaban era, lo llamamos aquí, cosificado, ¿no? Como que finalmente no es no hay un lugar real de participación, no hay un canal, sino que es una referencia bastante retórica, y también la ciudadanía pasa a ser como una especie de persona que está ahí, que tuviera como reacciones, y se le pierde bastante de su diversidad. Es un recurso retórico que otros lo usan también, y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora que estamos hablando bastante de incidencia para el tema de la convención también, donde ojalá no sea retórico. Y también, bueno, en términos más de reflexión ya sobre lo que nos dice de la forma de hacer política, bueno, ahí hay un arraigo, digamos, en cierto ideario liberal, donde la figura del perro de guardia, el watchdog, que se usa mucho en inglés en la literatura, es importante, y son un aporte al pluralismo, dentro de ciertos códigos, como veíamos, bastante tradicionales, y sin dar libre acceso a la participación. Bueno, para concluir, y antes de ver justamente con Katia quizás estrategias de incidencia dentro de la misma investigación, y más innovadoras también en cuanto a dónde se sitúa, bueno, decir entonces que hay distintos mundos de la incidencia. Creo que igual hay un espacio grande para seguir investigando, y para usar y cuestionar esta palabra en este sentido. Hay mucho de vinos viejos en botellas nuevas, ¿no? O sea, obviamente no es que se esté inventando la influencia existió desde hace mucho tiempo, pero del lado de la profesionalización están ocurriendo cosas interesantes sobre las cuales se pueden trabajar más y más allá también, ¿no? Interesante ir más allá de la profesionalización, porque hay aspectos de democratización de la incidencia que son importantes. Bueno, creo que aquí COES estamos haciendo una apuesta importante con la unidad, también con la escuela de dirigentes que organizamos con la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde participo también, y donde trabajamos con dirigentes de distintas comunas, no o sea, de la región metropolitana, pero de la zona rural de la región metropolitana. Así que, bueno, con eso les dejo, y si ya lo esbocé, una pequeña reflexión sobre, bueno, ver ahí en el proceso constituyente cómo se producirá la incidencia. Es una discusión que todavía está en curso, que es importante para el proceso en sí y para la legitimación del proceso hacia adelante, que es importante. Y también es importante ver qué nos dejará la Constitución respecto a los futuros procesos y la futura fábrica de las políticas públicas, para que finalmente la experiencia que les conté se pueda superar de alguna manera con mayores participaciones. Gracias. No sé si sigo o me presento. Sí, muchas gracias, Antoine. Ahora el turno de Katia. Gracias, Camila. Buenas tardes, buenos días, disculpen. Ando súper clarita. Buenos días a todas, a todos. En función del tiempo, porque ya veo son las 11:33, voy a compartir inmediatamente la presentación. Y me avisa, Camila, si se ve. Sí, sí, se ve súper bien. Súper. Ya. Voy a correr esto. Ahí sí. Bueno,
Lo que yo les voy a compartir hoy día es una experiencia de investigación, acción participativa en la que estoy trabajando, que estoy coordinando desde el hermanito FONDAP de COES, que es CEDEUS, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y esta es una experiencia que estamos desarrollando desde la Universidad de Concepción y el equipo CEDEUS UDEC. Hábitat popular y lucha por la vida digna en el borde costero de San Pedro de la Paz, una experiencia de investigación, acción participativa. Para contarles un poquito, bueno, yo creo que Antoine lo hacía esta introducción y yo creo que lo planteaba con harta lucidez, que un poco la intencionalidad de las presentaciones de hoy era poder mostrar distintas experiencias de incidencia, una experiencia que viene como desde el plano más institucional y más tradicional, lo mencionaba Antoine, y en el caso de la presentación que yo les comparto es una experiencia que surge desde otro lado, surge desde lo comunitario, ¿ya? Desde lo que yo podría llamar de la política de abajo, ¿ya? No la política de arriba. En ese marco es que dentro de mi inserción al equipo de investigación de CEDEUS el año pasado, en un contexto de pandemia por lo demás, es que comenzamos a conversar, a dialogar con personas de organizaciones territoriales del borde costero, esto a raíz de que CEDEUS ya venía realizando un trabajo previo en el borde costero, pero en otras poblaciones, y más vinculado al trabajo con la municipalidad, etcétera, pero en el marco de este acercamiento que ya tenía CEDEUS al territorio es que a partir también de contactos que yo traía de mis propias vivencias y vivir, digamos, en el Gran Concepción, es que comenzamos a forjar, a gestar esta idea de proyecto de investigación, acción participativa, en donde participa CEDEUS, EUDEC en particular, el Centro Cultural Víctor Jara de Boca Sur, la Unión de Pobladoras y Pobladores de San Pedro, la Junta de Vecinos 8R y el Comedor Popular Claudio Benedito. Una alianza entonces con organizaciones del territorio para desarrollar este proyecto, bueno, principalmente en el sector de Boca Sur y Michaihue, que son dos poblaciones del borde costero. Para quienes no conocen, acá estas son sectores que fueron... Hay un sector en particular que fue erradicado durante el periodo de la dictadura, es un poco parte del proceso de expulsión de los pobres de la ciudad, que es un concepto que hemos ocupado harto acá en la literatura de movimientos de pobladores y cómo las políticas urbanas de la dictadura buscaron limpiar las ciudades, los centros urbanos y expulsar a las personas, a familias y personas de más bajos recursos para que vivieran en las periferias, en condiciones en donde hay déficit de infraestructura, de servicios, de equipamiento, de acceso a transporte, a salud, a educación, etc. Ese es el contexto. En una comuna en Chile, que es una comuna que tiene altos índices de desigualdad, una comuna en donde coexisten un sector muy acomodado, que se localiza en los cerros y cerca a las lagunas, a las áreas naturales de la comuna, versus el borde costero, que es el lugar donde se han desplazado a los sectores más vulnerables, que principalmente llegan a habitar allí por medio de proyectos de vivienda social. Entonces, las comunidades, organizaciones de este sector se llaman a sí mismas el otro San Pedro, porque es el San Pedro que contrasta, una línea del tren divide a este Chile de clase media alta, lleno de áreas verdes, muy bonito, y al otro lado de la línea del tren, tenemos la tierra, las viviendas con muchas deficiencias constructivas y las tomas de terreno, el narcotráfico y lo que a las organizaciones han levantado como una consigna, que es lo que ellos llaman el abandono estatal. Ese es el contexto, creo que es importante mencionarlo como para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, en este contexto y en este marco es que lanzamos este proyecto que tiene, dentro de sus principales objetivos, busca, bueno, primero que todo comprender cuáles son las causas, las características, los obstáculos, desafíos, significados que tiene la lucha. Y esto es interesante porque aquí no es solamente la lucha por la vivienda, es la lucha por hábitat, barrio, vida digna. Eso así lo han llamado, vivienda, barrio y vida digna. Esa es de hecho una de las consignas también de la Unión de Pobladoras y Pobladores de San Pedro, que han emprendido organizaciones territoriales de estos sectores.
¿Cómo se han desarrollado estos procesos de organización comunitaria? Y aquí es interesante, y en esto hemos estado, de hecho, este último periodo, que es en el proceso de reconstrucción histórica de la conformación de este sector, porque es un sector que tiene una tiene una herida muy profunda que es histórica y que tiene que ver con los desplazamientos forzados. Muchas familias que hoy día son familias históricas de este territorio fueron movilizadas por la vía de la fuerza en camiones militares y despojadas de sus barrios originarios. Esto estamos hablando a fines de los 70, en los 80, en los años 80 en Chile, pero esta es la historia desde donde se conforman estas poblaciones. Entonces hemos estado también en procesos de reconstrucción histórica. Y uno de los desafíos también, que está un poco bastante anclado a esta idea de la investigación-acción participativa, es cómo podemos desarrollar investigación que se construya a partir de un modelo dialógico, un modelo colaborativo, cooperativo de producción de conocimiento, que es un poco la patita más epistemológica, metodológica del proyecto. Bueno, para mí es súper importante, antes de contar la experiencia, porque aquí les voy a mencionar algunas cosas muy generales, es plantear de que este proyecto es un proyecto que tiene fundamentos epistemológicos bien, que podrían ser considerados medio revolucionarios, ¿cierto? Que como que generan harto resquemor en los modelos más clásicos de la investigación, porque aquí el proyecto parte de la base de que aquí no queremos reproducir asimetrías, dinámicas de asimetría entre quienes investigamos y quienes son estos sujetos de investigación. Entonces, esto se comienza a desdibujar y el equipo, que está conformado por pobladoras, pobladores y por personas del equipo profesional de CDEUS, investigadoras, intentamos por lo menos trabajar de manera horizontal. Eso significa de que quienes podríamos decir son tradicionalmente considerados como los investigados, también investigan, también forman parte del proceso de pensar qué investigaciones vamos a hacer. La investigación acción participativa, aquí lo que yo he intentado en la agenda de investigación es reclamar la idea profundamente política y así radical de Orlando Falsborda, colombiano, que es también quien empieza a socializar la idea de investigación-acción participativa y reclamarla de las miradas más tradicionales de la investigación, incluso ciertas agendas, incluso de las Naciones Unidas o de grandes instituciones que empiezan a hablar de investigación-acción participativa despojándola de su componente político. Entonces ahí lo que intentamos hacer en este proyecto es reconocer es honrar esa tradición política, comprender que las comunidades, las personas en sus propios procesos de autoorganización, autogestivos, autónomos, son capaces de transformar su entorno por medio de su praxis. Entonces partimos de esa base que no vamos a venir las y los académicos, profesionales, a venir a resolverles una cuestión de forma externa a una comunidad que es considerada vulnerable. En ese sentido, el conocimiento, comprendemos que el conocimiento, las comunidades deben recuperar la legitimidad de la producción de conocimiento. Estas son capaces de producir conocimiento. Tenemos que validar sus propios lenguajes, sus propias cartografías del mundo y también debemos reivindicar el derecho de las comunidades a usar su conocimiento como guía para la acción. Desde ese sentido, aquí la investigación-acción participativa, el nombre lo dice todo. Aquí no solo investigamos, aquí actuamos y aquí participamos. Entonces, el proyecto se basa en estos tres conceptos que son clave para la forma en la que hemos trabajado. Entonces, bueno, aquí solamente compartirles, esta es una cita de Anisuri Falsborda, que me parece que es clave porque nos plantea esta idea de que la investigación-acción participativa no es solo investigación, es una vivencia, es un camino hacia la transformación de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Implica constante compromiso, implica posicionamiento ético, implica autocrítica y no es un método, es una filosofía de vida. Entonces la vara nos queda súper alta, porque aquí yo no estoy hablándoles de un método que puede ser más o menos exitoso para hacer una investigación, les estoy hablando de un proceso que es una vivencia, en donde la invitación es a sumarnos como equipo y como grupo humano y a construir algo que es súper flexible, va transformándose y es súper desafiante por lo demás.
Entonces, desde esos fundamentos es que partimos con un proyecto de investigación y acción participativa en junio del 2020, el año pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en plena pandemia, partiendo de esa base, en plena pandemia, a partir de estos vínculos previos con pobladoras y pobladores del sector, es que empezamos a tener algunas reuniones virtuales que nos pudimos realizar porque en contextos de ciertos barrios más vulnerables la internet es muy baja, entonces logramos generar algunas actividades virtuales. Y para eso utilizamos algunas plataformas interactivas, como vamos a tener igual acá, vamos a ocupar en el taller, como Jamboard, y fuimos definiendo colectivamente cuáles iban a ser los temas de trabajo del proyecto. Entonces no fue que llegamos como CEDEUS con una agenda de investigación y con objetivos predeterminados, fuimos al vínculo, a la conversación con las organizaciones, y a partir de esto es que construimos una propuesta de investigación. Y la investigación estuvo acompañada constantemente de otros elementos, de la difusión, escribir columnas en diarios, participar de la radio comunitaria del territorio, organizar conversatorios y además participar en la escuela de dirigentes, que era un proyecto que se estaba desarrollando y que surgía desde las propias organizaciones. En esta primera etapa también lo que hicimos fue conformar un equipo ampliado de estudiantes tesistas y practicantes, un poco en esta idea de cómo ponemos la universidad al servicio del territorio, que es una también demanda que se ha estado levantando cada vez más y en donde también emana esta crítica a la universidad. ¿Está la universidad? ¿Dónde está? ¿Al servicio de quién está la universidad hoy día? Entonces, desde esa lógica es que hicimos unas convocatorias ampliadas y convocamos a estudiantes de arquitectura, de geografía, de sociología, de antropología, de trabajo social, y las y los estudiantes estuvieron trabajando en distintos proyectos que aportaban a esta agenda de temas que conformamos y que desarrollamos en conjunto con las organizaciones. Entonces el trabajo ha estado delimitado por las necesidades del territorio. Y, por ejemplo, no sé, se determinó en estas conversaciones de que era importante aprender de otros movimientos que han estado dando peleas por la vivienda. Entonces organizamos este conversatorio sobre movimientos de pobladores, en donde invitamos a organizaciones de otros países, de México, de Uruguay, también de Santiago. Se determinó que era importante saber qué estaba ocurriendo con algunos proyectos del Ministerio de Vivienda, los planes de regeneración urbana, a los que no habían sido invitadas estas organizaciones territoriales. Entonces nosotros como equipo CEDEUS generamos reuniones bilaterales con algunas, la Universidad del Biobío, de hecho, que era la universidad que estaba haciendo la consultoría para este plan. Y además de eso estuvimos en proceso de elaboración de una encuesta para poder censar una toma que hay en el territorio, donde era importante para poder catastrar algunas cuestiones para la demanda por la vivienda en particular. Después de esto, podemos hablar de una segunda etapa de la experiencia, que es la etapa de abril del 2021 hasta ahora. Y esta es una etapa bien bonita porque es una etapa donde paramos de hacer, porque habíamos estado haciendo mucho en esta primera etapa, y nos pusimos a reflexionar sobre qué es lo que había pasado. Entonces, por una parte, nos encontramos con toda la reflexión profunda de las dificultades, posibilidades / imposibilidades de hacer investigación y acción participativa en tiempos de confinamiento, porque simplemente el hacerlo desde internet no funciona. O sea, ahí ustedes nos ven constantemente en fotos con mascarillas porque nosotros nos fuimos al terreno. O sea, no podíamos estar haciendo esto desde el encierro de nuestras casas. Teníamos que estar en el barrio, teníamos que juntarnos con las personas y esa es la forma en que esto funciona. Además de eso, esto ocurre en un contexto, también reflexionamos sobre el impacto que tuvo en el trabajo el proceso constituyente, ya que una de las integrantes de las organizaciones fue candidata a constituyente. Entonces toda la energía estuvo volcada hacia allá, nosotros como centro nos replegamos un poco y eso generó ciertas tensiones internas que fue muy bonito que esas tensiones aparecieran porque nos fuimos dando cuenta de lo que significa, del desafío que significa hacer investigación acción participativa, en donde esto se cruza constantemente con lo político. Aquí nosotros no renegamos de eso. Aquí nosotros en el fondo rechazamos la supuesta neutralidad, la neutralidad en la investigación, no nos situamos desde ahí. Entonces, a partir de este proceso de retroalimentación y de crítica profunda, es que nos abocamos a la tarea de sistematizar la experiencia de IAP y además del proceso organizativo que se había estado realizando en los últimos años en el territorio. Entonces, ahí nos ven haciendo una línea de tiempo, estuvimos trabajando con línea de tiempo, taller participativo para poder recoger esta sistematización.
Y esta segunda etapa ha sido súper intensa porque hemos estado haciendo hartas cosas. Elaboramos un reportaje sobre la Unión de Pobladores que se publicó en un medio libre, porque la idea es precisamente que llegue a públicos amplios. Se han hecho jornadas de registro en terreno, hemos elaborado infografías, participamos recientemente en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención y ahí CEDEUS junto al Centro Cultural Víctor Jara postulamos de hecho también ahora a una conferencia de COES, pero con una característica que nos pareció bien interesante, que es autoría colectiva. La presentación tiene autoría colectiva de organizaciones y no necesariamente esta idea clásica de que es el investigador o la investigadora quien presenta. Y estamos en esto ahora. Estamos participando activamente en el Festival Víctor Jara, que es un festival que se hace este fin de semana, un festival que tiene 20 años de trayectoria acá en el territorio, y a partir dentro de la agenda de actividades de este festival es que estamos nosotros como CEDEUS y este proyecto concentrándonos específicamente en el mapeo, en hacer mapeos para reconstruir la memoria de las erradicaciones y del habitar en Boca Sur, en la población de Boca Sur. Entonces, esto lo tenemos agendado para el viernes y además todo este proceso de infografías que es el resumen del proceso de investigación. Además lo estamos transformando, no les puedo mostrar ahora porque no está todavía listo, pero lo trabajamos con artistas del territorio que están transformando la información de las infografías en unos lienzos grandes que digamos, son como murales en el fondo, es como una representación visual de tres etapas, que fueron las etapas que identificamos en las infografías y que hemos identificado en la investigación. La etapa del despojo de las erradicaciones en dictadura, la etapa de cómo el despojo se ha perpetuado en democracia en el territorio y la etapa las características de la organización popular en el sector. Entonces, esto va a ser presentado en el festival como una herramienta visual de arte, pero que es la representación de un proceso de investigación colaborativo que es el que yo les presento hoy día en este taller. Y además de eso vamos a estar haciendo también, anotando personas que quieran tomarse fotografías familiares, donde vamos a tomar la fotografía familiar y a eso también vamos a hacerles ahí algunas mini entrevistas y vamos a hacer como registro de fotos históricas de las familias para poder también documentar todo este proceso de habitar el territorio. Y con esto cierro. ¿Qué significa hacer un proyecto de este tipo? Primero que todo, entender de que un proyecto de investigación, acción participativa como este requiere flexibilidad y requiere ajustes en el proceso. Partimos con una cosa, terminamos haciendo otra. Eso significa de que como nuestra agenda de investigación, mi agenda de investigación en este caso soy la investigadora responsable, pierde total poder. Porque aquí ya no es que yo venga con una agenda y que voy determinada a hacer eso, porque esto va cambiando a medida de que uno va dialogando y tomando decisiones en colectivo. Eso significa de que esto tiene grandes implicancias para que lo pongo abajo. Creo la investigación en acción participativa se cocina a fuego lento. Y al cocinarse a fuego lento, esto choca con el muro de la productividad académica neoliberal, de la constante presión para que investigadoras e investigadores publiquemos en revistas de alto impacto, que en general se reproduce el colonialismo, están escritas en inglés. Yo me sumo a esa tendencia, también escribo en inglés por hacer el check de la productividad académica y entonces hay una tensión constante. Otro elemento que creo que es importante mencionar es que la retroalimentación y la capacidad constante de crítica y autocrítica asertiva han sido fundamentales para que este proyecto continúe y se sostenga, el mirarnos a la cara y decirnos las cosas, poder aprender de esta retroalimentación. Y bueno, creo que con esto termino. Creo que un proyecto como este, a mí por lo menos me llama a entender la universidad como un espacio, un territorio en disputa. Es un territorio en donde vamos a encontrar distintas formas de investigar, y investigaciones como esta lo que buscan es poner la energía a la construcción de epistemologías otras, epistemologías del sur, como lo ha llamado Boaventura de Sousa, ecologías de saberes, alternativas al positivismo, al pospositivismo, a un presente en las ciencias sociales, alternativas al extractivismo académico, profundamente cuestionado post-revuelta social de octubre en 2019, y alternativas al productivismo neoliberal, que es una discusión que desde el mundo académico la hemos tenido demasiado sutilmente y no con la fuerza que requiere en tiempos de profundo cambio político y social en Chile. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Katia. Muy interesantes ambas presentaciones. Ahora tenemos el espacio de preguntas. Me fijé que en el chat no contamos con ninguna escrita, pero podemos dar unos minutos para abrir el micrófono si es que alguien quiere decir sus preguntas a viva voz. Así que, bueno, aquí tenemos a Álvaro que levantó la mano. Les solicitamos que por favor sean breves. Tenemos solo algunos minutos para las preguntas, ya que después tenemos la actividad práctica. Tenemos a Álvaro y creo que Marco también levantó la mano. Álvaro. Súper, muchas gracias. Seré breve. Tengo una duda sobre un comentario que aparecía de lo que ustedes decían, que era que había una brecha entre el lenguaje más elitista o más academicista frente al lenguaje que se requiere como de la ciudadanía, ¿no? Como de estos espacios. Entonces la pregunta es, la lucha, por ejemplo, para el ajuste del lenguaje, como también el desarrollo de medidas de accesibilidad universal, el uso de lengua de señas, lectura fácil, eso es el lograr eso, que permite que las personas con discapacidad o personas de otro origen, otra nacionalidad, otra etnia, puedan participar en estos procesos de incidencia. ¿Eso es incidencia? ¿Puede generar las condiciones? ¿O es un proceso paralelo? Que ahí no me confundo entre el concepto, si es incidencia, pero esas condiciones, o eso es un proceso de condiciones solamente. Esa es mi duda. Muchas gracias. ¿Les parece si recogemos primero al menos 3 preguntas y después damos el pase a los expositores para responder? Sigue Marco, si no me equivoco. Sí. Como les dije al presentar mi saludo, soy de Perú. Y cuando escuché la exposición de Anthony, vale preguntarnos o refrescar el término qué cosa significa política, ¿no? Entendido esta como la preocupación, la ciencia que trata el gobierno, la organización, buscando el fin común. Pero al mismo tiempo, Antoine mencionó el término de asesoría presidencial. Y es ahí que en el caso de nuestro país y probablemente de muchos países, la capacidad de quienes asumen este gran reto de asesoría no cumplen o no tienen la capacidad que el caso requiere. Entonces, llegamos a situaciones donde el nivel de corrupción ha crecido tremendamente, y lo mencionó también antes. Entonces, ¿cuál sería en todo caso la posición de él respecto al planteamiento que estoy mencionando? Gracias. Muchas gracias, Marco. Vi que hay algunas preguntas en el chat. ¿Les parece si leo una y ahí hacemos una ronda de respuestas? Tenemos la pregunta de Rosa Gallardo. ¿Cómo fue recepcionada una investigación-acción participativa en el espacio académico en base al posicionamiento político desde la investigación y considerando que los tiempos en la investigación-acción participativa no siempre calzan con los tiempos de los fondos, el financiamiento? Yo creo que ahí quizás podemos responder y después continúo leyendo las otras 2 preguntas que llegaron por el chat. Antoine. Bueno, si voy primero. Bueno, claro, yo creo que es importante volver sobre qué significa política. Creo que se relaciona también con la pregunta que plantea Paola en el chat del concepto de democratización de la incidencia. Yo entendería la política como las actividades que se relacionan con la toma de decisiones en grupo y con las relaciones de poder entre individuos, ¿no? Entonces, como que ahí hay una definición bastante amplia y ahí uno puede llevarlo más bien, en el caso de esta reflexión sobre incidencia, bueno, a procesos de formulación de políticas públicas en distinto nivel. Lo que yo presente se focaliza mucho en el ámbito legislativo, pero yo creo que se puede pensar lo mismo en otros niveles, me refiero a niveles administrativos políticos, ¿no? Como en un municipio, en una región, en una provincia, y
y en el nivel que sea pertinente para la comunidad en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, eso hay que hacerlo viajar, y eso me refería con que queda mucho por analizar todavía, ¿no? Porque pareciera en el fondo que la incidencia como campo profesional está muy en Chile, muy focalizada en el ámbito nacional todavía, y en un ámbito nacional en realidad como este ámbito nacional centralizado, no muy descentralizado para nada, digamos, ni desconcentrado. Entonces como que ahí hay un tema, y creo que ahí yendo a la pregunta de Paula sobre democratización de la incidencia, bueno, tiene que ver con hacer que los saberes sobre los cuales descansa esta forma de incidencia estén más repartidos, estén más difundidos en la sociedad, y eso tiene una componente de autoformación, y también finalmente de espacios que se van ganando, formas de hacer política, un poco en la línea de lo que mostraba Katia, pero también puede haber una componente más de difusión desde los lugares donde existe este saber, donde se procesa, se construye este saber, y que es importante que se comparta. Yo creo que ahí se puede tener un rol, y me parece que de hecho lo que está haciendo COES va mucho en esta línea, y aprovechando para hablar de nuestras iniciativas, está también el diplomado que o sea, el curso de extensión que se está promocionando actualmente para dirigentes sociales y políticos, ¿no? No tengo el link a mano, pero podría ser bueno quizás ponerlo en el chat. Así que yo creo que, o sea, eso entiendo principalmente por democratización de la incidencia, que estas herramientas que tienen cierta legitimidad sean más accesibles, y que haya una política activa para hacerlas accesibles de parte de distintos actores. Y por el otro lado, bueno, también reconocer estas otras formas, y ahí tiene que ver claro, con los temas de qué es lo legítimo dentro del espacio político, y creo que las fronteras de lo legítimo, por suerte, se han ampliado bastante, o sea, se han modificado al menos, porque hay cosas también que eran legítimas antes en cuanto al uso del dinero en la política particularmente, y que hoy en día son menos legítimas. Así que hay movimiento entre lo que es legítimo hacer y no hacer, y en lo positivo está entonces como creo que nuevos canales que han abierto las formas de organización local particularmente, y que es importante procesar y pensar en las formas de agregación también. Así que es un desafío muy grande para el sistema político chileno de aquí en adelante, y para quienes lo estudiamos particularmente. Gracias, Antoine. Katia. Sí, bueno, no me acuerdo, Álvaro me parece que hizo la consulta sobre el tema del acceso y de la consideración de otros elementos. La verdad es que a nivel técnico, de si eso es considerado incidencias o más bien medios para, no lo tengo tan claro en términos conceptuales. Lo que sí me emana de su comentario es que tenemos una deuda una deuda pendiente enorme en relación a cómo procesos en este caso, no sé, investigación, acción participativa, extensión, vinculación, incidencia, como se le ha llamado acá en el taller, se hace cargo de estas barreras que excluyen a sectores de la sociedad. El lenguaje de señas, por ejemplo, es una cuestión inexistente, muy poco presente en múltiples iniciativas. Recientemente, esto no en el marco del proyecto que presenté, pero sí de un proyecto Explora, que son proyectos de divulgación de ciencia e investigación para estudiantes de educación media. Hicimos unas cápsulas audiovisuales y ahí nos propusimos hacer las cápsulas con lenguaje de señas, con toda la implicancia que eso tiene en términos del diseño y de la estética, porque el lenguaje de señas entorpece todo el sistema visual, o sea, podríamos decirlo, entorpece, no queda limpio, pero ahí una decisión. La decisión es, bueno, esto tiene que ir. Son pequeños gestos, creo yo, que pueden dar respuesta, y que a mi juicio debieran ir al centro y no solamente considerados como medio para hacer investigación que sea inclusiva también. Y respecto a lo que la pregunta de Rosa,
Bueno, el hacer investigación acción participativa con este posicionamiento epistémico, un poco basando y tomando las ideas de Paulo Freire, de Falsborda, y así, implica, por supuesto, que hayan tensiones, porque desde un sector de la universidad esto es visto como activismo, es visto despectivamente como activismo o como eh, investigación que no es seria, ¿cierto? Porque no es neutral. Entonces, porque las críticas están basadas en el modelo positivista de las ciencias sociales. Entonces, si creemos en el positivismo, todo eso va a ser criticado fácilmente, porque no hay objetividad, porque no es neutral, porque no logra distanciarse de las personas que se investigan, de los objetos de estudio. Entonces, los términos de la conversación son totalmente, estamos hablando lenguajes totalmente diferentes. Entonces, desde ahí, por supuesto que hay tensiones, sin embargo, en el caso de mi integración a CDEUS, a mí se me fue invitada por mi trayectoria, entonces era como obvio que yo iba a hacer un proyecto de este tipo, entonces, en ese sentido, he tenido todo el respaldo del centro, del equipo acá de investigación de CDEUS, de Concepción. Y yo creo que es súper importante también lo que menciona Rosa, porque los tiempos precisamente de la investigación son tiempos que no muchas veces calzan con los tiempos del financiamiento. Aquí, este es un proyecto que se está desarrollando a fuego lento precisamente porque tiene financiamientos FONDAP que son proyectos largos. Entonces pudimos hacer este proyecto con un alcance de 2 años y medio, 3 años más o menos. Entonces eso nos permite trabajarlo con estos tiempos, adaptarnos a los tiempos de la comunidad y a diferencia de otros proyectos que son mucho más acotados y en donde no necesariamente calzan. Aquí está participando una colega, de hecho, que trabaja conmigo en un proyecto que también es de COES, es una iniciativa mini COES, en donde estamos haciendo un trabajo con asambleas territoriales, que si bien no es un proyecto de IAP, hemos logrado también producir cápsulas audiovisuales, estamos en el proceso de producción de cápsulas audiovisuales con ciertas experiencias, generándose una relación bien interesante con las organizaciones en un proyecto que es corto, que es de 1 año y medio de tiempo, y en donde estamos logrando que del proceso investigativo emane un producto que es de utilidad para las organizaciones, que ha sido negociado con ellas y que esperamos salgan de aquí a fin de año. Entonces, yo creo que es posible cuando está considerado como un elemento sustancial de un proyecto y no como un plus, una cosa extra chiquita. Muchas gracias, Katia. Quedan algunas preguntas en el chat. Creo que Antoine quizás respondió en parte la primera pregunta de Paula, que decía, ¿podrías profundizar más en el concepto de democratización de la incidencia? ¿Qué métodos implicarían? Pero también hay una pregunta para Katia, también de Paula, y dice, ¿qué relación en el proyecto presentado tiene la investigación en acción participativa con las teorías críticas? ¿Hay metodologías de corte cuantitativo que conversen mejor con la investigación en acción participativa? Y también tenemos una pregunta de Chris Serna, quien dice, ¿cómo se han mediado procesos de poder y captura política de los procesos comunitarios, generando inclusión de la diversidad social, política y cultural que genere sostenibilidad? Y cómo más allá de la consabida autoconciencia de la situación de élite académica en producción epidémica, se generan reformulaciones en la elaboración de la academia. Sí, esas son algunas de las preguntas que están en el chat. Ahí, Antoine, Katia. Bueno, yo voy a ser cortito porque es más para Katia, yo no soy especialista en IAP, sí, sí, bueno, cada vez más interesado y en eso, bueno, me toca quizá el papel de la academia más tradicional, pero yo creo que o sea, hay realmente un movimiento y bueno, lo que contó Katia recién sobre la invitación que se le hizo en CDEUS, yo no soy parte de CDEUS, no puedo presumir cuáles son las intenciones, pero me parece que da cuenta de una demanda institucional fuerte. O sea,
los proyectos, uno puede criticarlos por muchos aspectos, pero hay una demanda por innovar, por cambiar sus formas de pensar lo que antes se llamaba extensión y por realmente llevarlo a otro plano. Y eso está ocurriendo en los distintos FONDAP y en otras instancias. Y bueno, yo creo que hay bastante potencial en esto y ojalá no quede solo con experiencias un tanto aisladas, pero creo que hay espacio para esto y, y se requiere también reflexiones colectivas a nivel de las asociaciones disciplinarias que existen para empujar estos elementos y en todos los ámbitos de la academia finalmente. O sea, yo creo que no hay que exagerar lo cerrado que puede ser el espacio para eso, y no lo digo para Katia, que me parece que justamente está demostrando que se puede y que también es un esfuerzo, ¿no? O sea, no es fácil. Pero digo como en general para quienes se interesan en esto, como hay que ir en búsqueda de estos espacios, de estos intersticios hasta el momento y hacerlos crecer, porque creo que como bien decía Katia, la demanda social es muy fuerte en este sentido y es una obligación. Yo siento que muchos lo sentimos como una obligación de hacerlo porque primero es lo que corresponde respecto a cómo hacer academia y también es importante para mantenernos vigentes, porque en los paradigmas antiguos vamos simplemente a ser intrascendentes si quedamos en paradigmas de la ciencia que estaría en una posición de privilegio respecto a otros saberes. Tenemos que confrontarnos y entrar a este terreno y co-construir lo más que podemos. Bueno, yo sumándome un poquito a lo que mencionaba Antoine, cuando veo esta pregunta de hay metodologías de corte cuantitativo que conversen mejor con la IAP, yo creo que hay siempre en esto hay debates epistemológicos, hay quienes dicen, no, es que los fundamentos epistemológicos de los métodos cuantitativos no son otros. Sin embargo, aquí yo por lo menos creo que en una mirada mucho más pragmática, y de hecho nosotros como equipo CDEUS hemos ocupado métodos cuantitativos, porque ha sido una necesidad del territorio. Entonces, de hecho, el vínculo con CDEUS, con Vocasur, perdón, surge de un curso de investigación y acción participativa que yo dicté en el Magíster de Investigación Social y Desarrollo en la UDEC. Y a partir de eso, mis estudiantes, en una visita que hicimos, que coordinamos para visitar Vocasur, terminaron desarrollando un proyecto colaborativo con Vocasur sobre una encuesta sobre la situación de derechos humanos de Vocasur. Y es una encuesta que ha sido muy importante porque son los datos de la encuesta, de hecho, de esa encuesta la que nos permite también ir a la convención, a la Comisión de Derechos Humanos, donde mediante datos duros se puede evidenciar esto que desde las organizaciones se llama abandono estatal, llaman abandono estatal. Entonces, a mí me parece de que el uso de metodologías cuantitativas encaja totalmente con un proyecto de investigación y acción participativa en la medida en que contribuya a lo que se determina desde la comunidad. Y las relaciones con las teorías críticas, claro que sí. O sea, aquí el proyecto, en este caso, los proyectos con los que yo he trabajado tienen una mirada más inductiva, muy también ahí tomando un poquito de lo que es como la teoría fundamentada desde su perspectiva constructivista, ¿sí? no positivista. Entonces hay mucho esfuerzo de reconocer los propios lenguajes de lo que ocurre en los territorios, más que la imposición de teorías de marcos teóricos preliminares. Sin embargo, en este proceso de investigación, claramente las teorías alimentan el proceso, se dialogan con el proceso. Entonces ahí todo lo que es los estudios de movimiento de pobladores en Chile es literatura que contribuye el debate más amplio de movimientos sociales y un poco ahí a partir de lo que hablaba Antoine de qué es la política, esto de sacar el análisis de la política desde la ciencia política más clásica, en donde solamente la política se entiende en el vínculo con el Estado.
Aquí lo que observamos en el territorio es una política desde abajo, una política que incluso que se posiciona desde el antagonismo al Estado, pero también que reivindica lo comunitario como forma de gestionar los asuntos públicos. Entonces ahí salimos por completo del debate de la ciencia política que restringe la idea de la ciencia política tradicional, perdón, la idea de cómo entendemos lo político. Y bueno, acumulación por desposesión, o sea, también aquí hay, desde lo que también yo puedo aportar a la lectura más crítica del proceso, claramente hay una lectura marxista, no ortodoxa, heterodoxa, pero también, o sea, los procesos de despojo y de cómo las comunidades son desplazadas a las periferias como una expresión no sirven para el proceso de acumulación, es decir, las necesitamos afuera, en la periferia, porque al centro es el que genera más acumulación de capital, entonces conversan claramente las teorías críticas con el trabajo que se hace. Y la última, claro, también una cosa que es interesante que menciona ahí Cris, que precisamente uno de los hallazgos de este proceso de investigación acción participativa ha sido cómo las poblaciones tan emblemáticas como Boca Sur, mencionarles que Boca Sur fue una de las poblaciones que ha tenido más inversión en los proyectos Quiero mi barrio en Chile, que son unas mega intervenciones de fondos públicos para poder contribuir, digamos, supuestamente al mejoramiento de las condiciones de vida de ciertos barrios considerados vulnerables, extremadamente vulnerables, y en donde finalmente lo que se generó en este territorio fue el fortalecimiento de dinámicas de clientelismo en donde existen operadores políticos que buscan contrarrestar las dinámicas más autónomas de las organizaciones. Entonces, un ejemplo solamente, la pandemia, comedores populares emergen desde las organizaciones, entonces la municipalidad arma un comedor alternativo. No va a contribuir a los comedores que emanaron de las comunidades, sino que arma otro. O van los carabineros a los comedores a ofrecerle cosas a las personas si es que ellos dejan de hacer sus comedores con el Centro Cultural Víctor Jara. Entonces, esas dinámicas están presentes y es parte también de los hallazgos de la investigación, que es súper interesante desde la mirada más política. Y yo creo que las reformulaciones de la academia es lo que yo estoy presentando acá. Creo que un proyecto de investigación acción participativa, un proyecto donde buscamos generar vínculos territorio-universidad, con todas las dificultades que eso significa, es precisamente un ejemplo, creo yo, de estas reformulaciones de la academia, porque o si no estaría siendo un proyecto que me requiriera harto menos tiempo y no trabajo fin de semana, etcétera, pero yo creo que también ahí está el tema que yo planteaba al inicio de la presentación, y es que estas reformulaciones implican un nivel de compromiso que también implica rearmarlo todo, porque si uno tiene altos niveles de compromiso que toman mucho tiempo estos proyectos, también nos preguntaríamos, chuta, pero si esto toma tanto tiempo, en el mundo donde trabajamos, en el mundo del trabajo, nuestro oficio, ¿nos dan el tiempo para hacer esto? O más bien esto tiene que ir de parte de todo el tiempo libre, ya porque en nuestro tiempo remunerado estamos tapados en clases, en actividades administrativas, etcétera. Entonces, las tensiones. Yo creo que siempre que este debate es un debate que nos muestra tensiones y posibilidades. Muchas gracias, Katia, Antoine. Ahora tenemos preparada una especie de actividad práctica reflexiva, principalmente para prepararnos para esa instancia. Estamos un poco cortos en el tiempo, así que dependiendo de eso, vamos a ver cómo avanza, pero primero tenemos esta actividad. Oh, perdón, ahí creo que me silencié. Pero les voy a dejar un link de Menti. La idea de esta actividad es que puedan ingresar ese link y a través de una o dos palabras puedan explicar la siguiente pregunta. Se las voy a compartir ahora mismo. ¿Qué elementos son claves para desarrollar investigación con incidencia? La idea es que puedan ingresar ese link y escribir. Y aquí va a aparecer una nube de palabras. Así que, por favor, les invito a que puedan responder esta pregunta.
Ahí van apareciendo algunas: comunidad, compromiso, empatía, las palabras que están más grandes son las que más se repiten. En este caso, compromiso, participación. Y aparecen comunicar, simetría. Bueno, esta actividad de Menti y esta pregunta la preparamos para más o menos introducir a la reflexión que viene a continuación con la actividad grupal. Así que pueden continuar dejando sus palabras, los conceptos, los elementos que ustedes reconocen que son claves para desarrollar investigación con incidencia. Ahí voy a dejar de compartir y a continuación vamos a tener muy poquitos minutos para que nos respondan la siguiente pregunta. Vamos a trabajar con Jamboard, que son estas especies de papelógrafos digitales, en donde haciendo 2 clics sobre los POSIT podrán ir escribiendo lo que ustedes quieran sobre la pregunta que vamos a proponer ahora, ¿ya? Y la pregunta es: ¿qué desafíos metodológicos, epistemológicos y o éticos tiene el o la desarrollador o desarrolladora de investigación con incidencia? También les vamos a compartir el link para que puedan ir dejando a través de los POSIT sus comentarios. Ahora nos vamos a separar en grupos por aproximadamente 5 minutos, va a ser muy breve, lamentablemente, pero la idea es que podamos invitar a la reflexión y podamos tener esta puesta en común a través de los POSIT de las secciones de Jamboard. Ahí les va a llegar una invitación para poder ingresar a las salas. Desde ya pueden ir comenzando a contestar la pregunta a través de los POSIT. Por supuesto, comentando sus experiencias y sus opiniones al respecto. Pucha. Fue muy corto, fue muy corto. Estaba buena la discusión. No sé si alcanzamos, como grupo 1 no nos dimos ¿cómo se llama? Un voceo o vocera. Sí, hola, perdón, estamos apretados en el tiempo y Katia me comenta que tiene otro compromiso, así que igual tiene que retirarse en unos minutos. Vi todos los grupos súper entusiastas, discutiendo, súper concentrados en la pregunta. Yo creo que nos queda harto por reflexionar. Voy a ir mostrando los Jamboard por grupo para que quizás un vocero o vocera pueda comentar un poco cuáles fueron las reflexiones, los comentarios que pudieron realizar en la sesión. Perdón,
Camila, yo me tengo que retirar y nosotras en nuestro grupo no hicimos nada en el Jamboard, pero ahí alguna de las chiquillas ¿Alguna representante? conversa. No hay Sí, yo me problema. tengo que retirar. Les pido mil disculpas, pero tenía un compromiso de antemano ya ahora, entonces les agradezco muchísimo las preguntas, la disposición a la conversación y esperemos seguirnos encontrando. Así Muchas que gracias a ti, eso. Katia, Sí. Que por estén muy apoyar bien. una iniciativa de sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, que estén bien, chao. Y cualquier pregunta ahí, les voy a dejar en mi correo igual, por si alguien me quiere contactar o tiene más dudas, o se los voy a dejar acá para que me puedan contactar directo. Ay, no se lo mandé a una persona. Ya, eso, chao. Chao, Katia, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla de los Jamboard. ¿Lo pueden ver, cierto? Sí. Sí, ya. Sí, se ve. Del grupo 1, ¿qué nos pueden comentar? Disculpen, el taller estaba pensado hasta las 2:30. Disculpen si es que nos extendemos 5 o 10 minutos más, pero ahora ya es el momento de cierre. Entonces, vocero o vocera del grupo 1. Bueno, ahí Álvaro, Isabel, Salvador, son intervenciones muy interesantes. No sé si uno quiere intentar una síntesis en una frase. ¿Quién se anima? Lo hago yo para no, bueno, Ya, pues, dale tú no quería hacerlo por respetar la horizontalidad, pero bueno, para avanzar en el trabajo de grupos, sí, salieron reflexiones muy interesantes. Creo que el tema del tiempo realmente es importante, como un desafío de gestión, ¿no? Como gestionar los tiempos, hacer calzar los tiempos. Creo que hay algo muy interesante y finalmente hablamos mucho de eso, como de hacer calzar las expectativas y las prácticas de distintos mundos, el mundo de la acción pública municipal, particularmente de la investigación, de las comunidades, y creo que ahí hay sincronías que buscar en el fondo. Y también en temas de lenguaje, como se menciona aquí en dos de los posts. Súper, muchas gracias. Aquí podemos ver también tiempo, lo político, acción investigadora, adaptación de nuestro entendimiento, importante la transparencia constante. Súper bien, grupo 1. El grupo 2. ¿Quién se anima a comentar del grupo 2? Este era el grupo en el que estaba Katia. Sí. Y yo de forma muy dictatorial fui rellenando el Jamboard. Gracias, Natalia. Acá sí, estaba Cecilia, por ejemplo, hubieron varias ideas bien interesantes. No sé si le gustaría participar a ellas. Dale, Natalia, dale, yo no. Sí, a lo mejor si los lees, Anita, están súper bien lo que escribiste. No, yo no lo escribí, creo que lo escribió Natalia. Creo que puso la ética de cuidado. Me interpreta. Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente como en la ética de trabajar con comunidad y con personas, porque uno tiene, ¿no es cierto?, que separarse un poquito con su visión o su objetivo o no sé, su ideología propia, ¿no es cierto? Y bueno, eso principalmente. No sé si Cecilia quiere ahí argumentar un poco más. No, yo estoy de acuerdo, estoy leyendo todavía en el último, pero creo que lo que quedó en los post-it comprende varias de las cosas que discutimos más largo, y también salió lo que dijeron en el grupo anterior sobre cómo esto choca con los tiempos y objetivos, dijo Katia en su presentación. También hablamos sobre el tema de cómo se mide, en el sentido de qué es la incidencia y cómo digo que hay o no hay incidencia, las diferencias con impacto y la necesidad de todavía ir reflexionando más sobre esos temas. Pero creo que lo principal está en lo que escribió Natalia. Muchas gracias al grupo 2. Es el turno del grupo 3. ¿Quién nos va a comentar un poco sobre lo que discutieron?
Bueno, yo en el fondo planteaba que igual es una duda que quería plantearle a la Katia, porque yo igual trabajo en la U, en la U Conce, y como ella comentaba, sí hay una resistencia institucional, que como, creo que puede ocurrir en todas las instituciones, que vamos a dar como porque ocurre, pero sí me hubiese gustado que Katia como explicara un poco más cómo se ha encontrado con resistencia de las comunidades, que cómo se supera ese desafío de que de repente en ciertas comunidades se interpreta al académico, a la académica como eso, y no se interpreta como una persona que quizás se puede integrar y hacer un poco lo que hacía la Katia. Me hubiese gustado como que hubiese comentado como esta otra cara de la moneda, pero Rosa ahí como que me dijo claro, pero todo parte de ti como investigadora, de que tú tienes que aprender, de que tú tienes que hacer el esfuerzo de adaptarte a la comunidad y poder subsanar en el fondo esos problemas. Pero me hubiese gustado como saber si existe ese desafío, como de llegar a la comunidad y que la comunidad no se siente invadida por estas ideas que trae una persona afuera, que puede ser un poco chocante para la comunidad. Sí. Pero eso, no sé si alguien más... ¿Alguien más quiere comentar del grupo 3? Hay también muy interesantes comentarios en los POSI, como entender la transformación como parte del proceso investigativo, escuchar e integrar compromisos colectivos, conocer el entorno, actores vinculados al tema de estudio, transparentar cada etapa del proceso. Eso creo que también se repitió en otro grupo. Así que muy, muy interesante la discusión grupal. El grupo 4. Oh, aquí no tenemos nada, pero ¿quién se anima a comentar un poco sobre la discusión del grupo 4? Creo que estaba Francisca. Sí, qué raro porque sí lo colocamos. ¿Quizás está en otro? No. No, quizás no sé dónde lo colocamos. Ahí, claro, lo colocamos en el grupo 1. Hicimos solo el post-it rosado, donde hablábamos de, bueno, lo político en cuanto a la dimensión como ética de lo que es la investigación, en cuanto a quizá un poco los postulados de Paul Ricoeur, en donde lo político se entiende como la realización, ¿cierto?, de una intención ética que se da por tanto, en la esfera del ejercicio, ¿no? Y que como investigadores, al menos los tres que participamos en este grupo, consideramos que no nos podemos enajenar desde al menos las posturas que nos planteamos nosotros también, creo, epistemológicamente. Desde como la dimensión metodológica, consideramos que, al igual como ya se planteó en otros grupos, que el desarrollo de la investigación, del proceso investigativo, está siempre en constante construcción y de alguna manera ahí aparece un desborde, lo planteamos así, desde la experticia, desde el saber experto, de que nos posiciona aquellos que investigamos respecto de quienes participan en la investigación. Entonces, también desde ese debate surge comprender un lenguaje u otro, que de alguna manera también, ¿cierto?, desborda los límites propios de las conceptualizaciones y de alguna manera las distintas corrientes de la ciencia en las que nos vemos implicados, nos exige al momento de realizar esta práctica. Yo creo que básicamente eso fue lo que dialogamos como grupo. No sé si Cris o David, que también estaba en el grupo, quiere agregar algo más. Solo agradecerte, muchas gracias por la síntesis. Bueno, teníamos solo 4 grupos, así que muchísimas gracias por el trabajo, por el diálogo y también, bueno, por desarrollar esta actividad. Ya estamos cerrando nuestro taller. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una de las sesiones del ciclo de talleres de ES y COES. Esperamos poder reencontrarnos nuevamente en el futuro. Seguramente vamos a tener otras actividades, así que es probable que los contactemos a través de los correos que nos dejaron en el formulario de inscripción. Bueno, hace un momento dejé los links de
el certificado de participación, recuerden, solo las personas que completen ese formulario podrán tener el certificado, y también un formulario tipo encuesta de qué les pareció el taller. Probablemente quedamos muy cortos con la actividad práctica, pero la idea es poder invitarlos a la reflexión, posicionar estas nuevas posibilidades de investigación, estos nuevos caminos que también son factibles para desarrollar impacto social y también a nivel público. Así que muchas gracias por acompañarnos, especialmente gracias a Antoine, a Katia por asistir hoy y presentarnos sus experiencias de investigación. No sé, Antoine, si quieres también despedirte de nuestros participantes. Sí, gracias. Súper interesante y bueno, tratamos de tener algún nivel de intercambio de ideas y creo que quedan muchas cosas por trabajar, pero se agradece el entusiasmo y es súper interesante las iniciativas que se pueden tomar en este sentido. Sí, muchas gracias, así que esperamos vernos pronto. Eso, que estén muy bien. Gracias. Chao. Buen día. Chao, gracias.